Sí, esta articulación de la que tú mencionas es indispensable, ¿no? La, eh, por varias razones. Uno, porque la minería y cualquier actividad, en verdad, desde la tienda de la esquina o lo que sea, va a estar eh, aceptada por la población y por su entorno en la medida en que traiga beneficios. Entonces, si la minería se articula con el sector de proveedores y el sector económico en general, y los proveedores, los proveedores y los proveedores, los proveedores, los proveedores, eh, eso va a generar toda una estructura de soporte y de bienestar. Probablemente lo he dicho en el orden incorrecto, de bienestar y de soporte. Para eso también te iba a mencionar el estudio que ha hecho el Instituto de Ingenieros de Minas, ¿no? Ellos demuestran que en Perú existen planes estratégicos por sectores, pero no están articulados entre sectores, no están articulados con las regiones, no están articulados con los distritos, y no hay un efecto cascada de un plan nacional que va cayendo hacia los planes regionales. Eso es fundamental. Lo que estamos viendo en Arequipa ahora, en Arequipa, en el sur, no tiene cerca de 2 millones de toneladas de cobre fino, más o menos. O sea, estamos exportando 14.000 millones de dólares por ahí. Y no hay una articulación del sector proveedores. O sea, estoy hablando de Arequipa y todo el sur, ¿no? Más bien ha sido un poco de generación espontánea. Uno ve que en los últimos 5 o 6 años de una serie de empresas que se han instalado, han ampliado, han hecho cosas, pero no ha estado acompañado de un plan estratégico, ¿no? De veamos qué se necesita para articular esto, ¿no? Necesitan carreteras, se necesita el puerto, se necesita... Gracias a Dios ahí está casi todo, ¿no? Pero al no haberlo pensado holísticamente, probablemente hemos dejado oportunidades en el camino, o estamos dejando oportunidades en el camino. Es más, Arequipa, si uno lo piensa, con el norte de Chile, el norte de Chile tienes otros 3 millones de toneladas de cobre, ¿no? O 4 millones de toneladas de cobre. ¿Cómo hacemos que Arequipa sea el proveedor del norte de Chile? Arequipa está más cerca de Antofagasta que Santiago. Veamos cómo se articula eso. No lo hemos hecho, ¿no? Y esto se repite en el centro del Perú y ojalá en algún momento se repita en el norte del Perú, cuando podamos desarrollar los proyectos que están allá. Ahí hay una tarea pendiente y hay que trabajarla. Hay que sentarse y como país ver la forma de sacarle todo el jugo que podamos a esta naranja, ¿no? Sí, bueno, hay que trabajarlo. Vamos a ver cómo se puede trabajar la competitividad, porque esto tiene que ver con competitividad, la articulación y demás. La minería se ha dejado muchísimo en los últimos 10 años. Hemos invertido 87.000 millones de dólares, el 23% del impuesto a la renta viene de minería. No hay otro sector que haya llegado a 10, 11.000 millones de dólares de inversión anual en algunos años, ¿no? El año pasado, que nos fue mal, fueron 4.000 y tantos millones de dólares. Es un sector que invierte mucho en la economía y que da mucho trabajo, y esta articulación de la que hablábamos, ¿no? Son 184.000 puestos formales y casi 1 millón de puestos formales adicionales relacionados. Pero hay ciertamente áreas en las que debemos mejorar. Una es lo que hablábamos de la articulación con los proveedores y con la economía en general. Y otro tema, por ejemplo, que no hemos tocado aún y que vamos a tratar de ponerlo en la agenda es el canon, ¿no? El canon ya llevamos 15 años o un poco más, con el canon como está diseñado ahora. Han habido algunos cambios, algunas modificaciones menores, pero el concepto no se ha tocado nuevamente, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el gobierno nos dice que ellos tienen como prioridad infraestructura de agua, educación, salud, infraestructura en general. El canon, ¿por qué no está alineado con esos objetivos de gobierno? ¿No? ¿Por qué se usa para infraestructura en general sin estas prioridades? ¿Por qué se reparte de la manera en que se reparte? ¿Por qué, si sabemos que tan poco de lo que se le dio a las universidades se ha gastado en investigación, por qué dejamos ese dinero parqueado ahí? ¿O por qué no hacemos algo para que efectivamente mejore esta investigación en lo que se requiera, ¿no? Ahí hay
una lección que aprender. No tenemos todavía una sugerencia de cuál es la forma de modificarlo para sacarle de vuelta más el jugo, pero sí creemos que ya tenemos pues 16 años de aprendizaje y como todo en la vida, después de 16 años puedes mirar y decir, bueno, esto lo podría hacer diferente para sacarle más. Que también es parte de la articulación, ¿no? De la industria con los sectores donde está trabajando, en las regiones. Respecto de las Bambas y el Corredor del Sur, acabamos de tener un mes medio complicado, ¿no? Entre la huelga de los maestros, que algunos maestros lamentablemente bloquearon la carretera durante varios días, ¿no? Del corredor minero, como parte de sus protestas. Y después tuvimos una serie de comunidades que también como parte de sus protestas mantuvieron la carretera cerrada por cerca de 10 días. Y que al final hemos terminado con el gobierno emitiendo un decreto, un estado de emergencia, porque de otra manera esto parecía que iba a continuar. Uno no puede bloquear las carreteras, ¿no? Uno no puede, por más de que uno tenga el derecho a protestar, todos tenemos derecho a protestar, los mineros tenemos derecho a protestar. Eso no indica que podamos bloquear infraestructura básica para el funcionamiento de la economía y del bienestar de la población, ¿no? Y que lleguemos al extremo de que el gobierno tenga que decretar un estado de emergencia, enviar policía para que esto se levante, y que además esto esté sucediendo una y otra vez, no está bien. Esto es un delito, bloquear una carretera es un delito, entonces hay que hacer lo que se hace con los delincuentes que cometen un delito. Hay que explicar a la población que esto es un delito, que no pueden estar haciendo eso, que tienen todo el derecho de reclamar, tienen todo el derecho de marchar, pedir el permiso que se requiera y hacerlo. Hay que asegurarnos de que el gobierno escuche, a pesar de que no se necesite hacer algo extremo para que el gobierno escuche. El gobierno debe estar presente y escuchando. Ahí tenemos como país una tarea, pero para eso es la institucionalidad que nos falta, lamentablemente. Eso hay que trabajarlo. La exploración ha subido 28% año a año, del primer semestre del 2016 al 2017. Hay una serie de proyectos que pareciera que están en camino, entre ellos el de mi empresa, que es Yabeco. Y hay otros proyectos que ya empiezan a aparecer en el radar, ¿no? Los precios de los metales están siguiendo un poco la trayectoria que el mercado esperaba hace un par de años. Algunos que han sido un poco más rápidos, como el zinc, ¿no? Que 50% es una muy buena subida. Y esto lo que debería traer es apetito, ¿no? Que también ya se está sintiendo. El otro indicador es el de los petitorios mineros, el otro indicador es el precio de las acciones mineras en la bolsa. Entonces hay un poco bastante cautela en cómo llevar estos proyectos adelante. Hay también una percepción de que hay que compartir el riesgo. Las empresas en general cada vez están menos dispuestas a llevar una gran inversión solas, ¿no? Una inversión que pueda poner en peligro hasta su propia existencia. El Perú es uno de los países más grandes en minería, ¿no? Creo que el estudio también del Instituto de Ingenieros de Minas lo demuestra. Es más, es el país que tiene más porcentaje de PBI viniendo de minería, ¿no? El Perú tiene cerca de 11%, Chile tiene 9% y los otros países andan entre 4 y tantos por ciento. En el Perú se produce casi 25.000 millones de dólares de productos mineros, que es parecido a Brasil y demás. Entonces, a veces sentimos que no somos parte del mundo, pero Perú es un jugador mundial en minería y estas tendencias mundiales nos afectan. En el norte hay una gran oportunidad, ¿no? Tienes 5 proyectos grandes, 5 yacimientos grandes, Michiquillay, Galeno, Conga, Río Blanco, La Granja, y algún otro que debe estar por ahí que no lo conocemos, o varios otros. Ahí hay una gran oportunidad de crecimiento. Ahora, sobre estos Michiquillay, Galeno, Conga, están en un radio de 15 kilómetros, seguramente hay oportunidades para hacer cosas juntos, ¿no? Pero esto va a depender tanto de los actuales dueños de Galeno y de Conga, como del gobierno, ¿no? Que en este momento tiene Michiquillay y que tal vez pueda utilizar, y ojalá que lo haga, esta oportunidad para catalizar esta oportunidad de tener un clúster minero importante cerca de Cajamarca, en un sitio que requiere una mejora en las condiciones económicas, ¿no? El distrito de La Encañada
tiene 47% de pobreza extrema y tiene en total 70% de pobreza. Y tiene 3 yacimientos de clase mundial de cobre y de oro. O sea, es, no sé, los miles de millones de dólares que deben estar sentados ahí en un distrito donde tenemos esos números es vergonzoso, ¿no? Y ponerlo eso en valor depende de nosotros los peruanos. Tenemos que pensar cuál es la mejor forma ambientalmente responsable, socialmente factible y técnica y económicamente factible para sacar todos esos proyectos y producir y poner en valor todo ese dinero que está ahí.